Balance 2020. La cultura en el año de la pandemia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial preparada por todo el equipo de Su Casa y Otros Viajes para hacer un balance, una reflexión sobre lo que ha significado sin duda este año tan distinto, tan atípico para el arte y la cultura en nuestro país. Hemos hablado ya en distintas ocasiones en el mismo espacio, en el Noticiero Cultural, con mi compañera y amiga Verónica Romero, de lo difícil que ha sido para todas las industrias creativas, para las industrias culturales, este año en el que prácticamente todo se ha detenido, pero también quisimos que sean los creadores y los que están involucrados con el mundo del arte y de la cultura, del libro, por supuesto, quienes nos den sus opiniones, que nos acerquen a este mundo que ha sido sin duda tan problemático. Muy buena tarde, Verónica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. ¿Qué tal, Jesús? Te mando un saludo y agradezco a nuestros invitados que estén con nosotros para compartir esta experiencia de lo que sin duda ha sido un año atípico para todo el mundo y para las artes y las artes vivas mexicanas, pues esto ha sido también la réplica, ¿no? Este golpe que ha traído la pandemia este año, caracterizado por esta pandemia que todavía no acaba, que los sigue golpeando, que los ha hecho hacer muchas cosas para sobrevivir, que los ha hecho demandar ya una política pública que los ayude, que han querido estar cerca de su auditorio y han hallado las maneras, así es de que damos la bienvenida a nuestros invitados para que nos compartan su experiencia, para que nos compartan sus inquietudes, para que el público tenga de viva voz lo que ha sido ser artista y no sé si sea correcto el verbo sobrevivir en medio de esta pandemia. Le damos la bienvenida a la maestra Lourdes Pérez Gay, que siempre ha sido una cómplice de Radio Educación por todo lo que hace por los títeres, en la titería, con su compañía. Y también le damos la bienvenida a Adán Serret, que muy amablemente ha decidido estar con nosotros, compartir su experiencia, una experiencia joven, una experiencia dinámica, y gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ti, Verónica, por invitarnos. Pues vamos a partir pidiéndoles una reflexión. Adán Ramírez Serret, Lourdes Pérez Gay, desde diferentes espacios han estado trabajando pues en revitalizar un movimiento de pronto tan complicado, tan difícil como ha sido para el mundo de la cultura y el arte, como decíamos. ¿Qué ha significado, maestra Pérez Gay? Empecemos con usted, si me lo permite. Este año tan difícil para el mundo del teatro, pero sin duda digamos, ya hemos mencionado también que es para diferentes áreas de la vida cotidiana, pero el mundo del teatro en particular, el mundo de la cultura, sin duda este ha sido un golpe muy fuerte. No sé cómo lo reflexione, maestra. Sí, yo creo que lo comparo con un inicio de carrera, digamos, carrera de caballos, y de pronto nos encontramos con una pared, con un bloque de cemento que nos paralizó, que no sabíamos cómo escalarlo, no sabíamos si hacer hoyitos para pasar al otro lado, no sabíamos si teníamos que escalar, no sabíamos si teníamos que dar la vuelta, no se podía. Entonces, empezar a conocer el nuevo territorio fue lento, no fue muy rápido. Lo único que sabíamos es que teníamos que cuidarnos para no enfermarnos y probablemente morir. Nos empezaron a llegar noticias de gente muy querida que moría, como Chávez, como Oscar Chávez, como otros grandes amigos, no famosos, pero yo tengo como 5 amigos que murieron. Entonces, encontrarte en esos momentos te sientes vulnerable. O sea, nos dimos cuenta qué tan vulnerables somos humanamente y qué tan vulnerables somos económicamente. Entonces, darse cuenta de esto, a mí me tardó cerca de un mes o un mes y medio. No podía reaccionar. Los que reaccionaron, capitaneados, yo digo que por Amaranta Leiva, que es la dramaturga de la compañía, y por Emiliano Leiva, y decidieron salir
con un programa que se sacaron de las mangas que llamaba La Vaca en Vivo y La Vaca que Cuenta Cuentos, y abrieron un canal que se llama La Titería Virtual, que va a seguir vivo porque nos dio otra perspectiva y poder llegar a otras personas más lejanas. De todas maneras, el hecho estético, digamos, el teatro, que es un arte vivo, que el teatro que es imprescindible tener enfrente de uno al otro ser vivo que es nuestro referente y que es el que nos permite hacer una interacción viva. Por ejemplo, no tener eso no era fácil, era muy, muy difícil. Así estuvimos hasta finales de octubre que reabrimos la titería, pero eso se los voy a ir diciendo más adelante. Y así como nosotros, pues hay varios espacios. Nosotros, además de ser una compañía, Marionetas de la Esquina cumple 45 años de un trabajo ininterrumpido dedicado especialmente a niños, a jóvenes y con títeres. Entonces, el resultado de esos años de la compañía también lo hemos cristalizado en un espacio que se llama La Titería, que se vuelve un referente en la ciudad, en el país mismo, tener un espacio con artes escénicas específicamente para infancias y para jóvenes, pues ha hecho que tengamos una comunidad, porque no hay esos espacios aquí en México. Es el único, digamos, en la Ciudad de México por lo pronto, creo que en el país. Y el público se convirtió en nuestro seguidor y ellos nos empezaron a pedir, empezaron a comunicarse en el correo, en nuestro Face, y nos decían, por favor, los niños quieren ir a la titería. Entonces, como no podían venir a la titería, pues la titería fue a sus casas. Fue muy, muy emocionante. Yo los veía, ni siquiera podía estar, porque bueno, yo soy mucho más vieja que ellos son jóvenes, y bueno, la amenaza sobre la vejez era tremenda, ¿no? Más de 50, de 60 años era muerte segura. Entonces, pues sí, muchísimo miedo, pero a la vez las ganas de estar. Entonces los veía, los dirigía y les decía, esto no salió bien. Entonces veía el Zoom, aprendí a manejar el Zoom, por favor, aprendí a expresarme, aprendí a saber que a veces no se oye, a estar preparada con anticipación, porque no tengo la habilidad que tienen los jóvenes para picar botones. Yo tengo que estar lista como en las funciones de teatro, una hora antes, maquillada, vestida, y así hago cuando voy a entrar al Zoom. Me preparo. Entonces, logramos, pues nos contactamos, porque yo era parte de una asociación de teatros, y me salí de esa asociación y fundamos una nueva, que se llama ANTI, Asociación Nacional de Teatros Independientes, en la que está, bueno, el Milagro, la Capilla, Contigo América, un teatro y la titería. Estar hermanado con todos estos colegas teatreros o de danza, porque un teatro está dirigido por una bailarina, y saber que estábamos en la misma situación nos enriqueció mucho, nos hizo sentirnos acompañados. Teníamos sesiones 2 veces a la semana y lo agrandamos al país, y de pronto somos una asociación ya como con 50 miembros. Eso fue un logro por la pandemia, por la necesidad de comunicarnos. Por otro lado, nos empezamos a encontrar, sobre todo las compañías que no tenemos becas, aunque los que tienen becas también la han pasado de la patada, ¿de dónde entra el dinero? Nosotros, para sostenernos, pues tenemos una taquilla con dinero que entra mensualmente, o vendemos las funciones de Marionetas de la Esquina a diferentes estados de la República. Estábamos reabriendo un mercado que es Estados Unidos, en el que giramos cerca de 10 años, y gracias a esas giras es que pudimos construir la titería. Por supuesto, con mitad de apoyo del Estado y mitad de nosotros, que ese es el convenio. Y perder eso te hace sentir muy débil, te hace sentir eso que te digo, esa fragilidad.
Y después viene el empobrecimiento. ¿O cómo? Entonces teníamos un dinero que la Secretaría de Cultura no nos había pagado en el 2018, no nos pagaron, y nos pagaron a principios del 2019. Entonces, gracias a ese dinero, pudimos sobrevivir. ¿Qué dije? Nos reunimos un día antes de cerrar la titería, les dije, tenemos dos opciones, endeudarnos para afuera o endeudarnos para adentro. ¿Cómo es eso, maestra? Me dicen. Una, pedir préstamos. Dos, bajarnos los salarios parejo, vivir apretados, pero que nos alcance. Y decidimos hacer esto último. Eso es endeudarse para adentro, porque bueno, vamos en la medida en que los porcentajes que nos quitamos cada uno, pues se van haciendo unos créditos a favor para algún día, cuando tengamos dinero, no sé si eso va a llegar, pagarnos. Pero eso nos hizo hacia adentro de Marionetas de la Esquina y de la Titería tener una sensación de hermandad y de solidaridad que fue imprescindible para ir hacia adelante. Pues esa es la forma en que pudimos nosotros después iniciaron esta pandemia, ¿no? ¿Cómo? Es la forma en que iniciaron la sobrevivencia a esta pandemia. Sí, primero que nada, haciendo equipo y con una solidaridad mutua. Sabemos que el teatro es esencialmente eso, o sea, si al escenario entra gente que se odia, se va a notar, no hay manera de disimularlo, no hay manera. Entonces, eso se nota, una de las características de Marionetas de la Esquina es que siempre tratamos de tener muy buena relación. La tenemos, de hecho, no sé por qué, yo creo que somos buena gente, no somos, trabajar para niños nos hace ser menos competitivos, no peleamos por ser estrellas, sabemos que el equipo es imprescindible, imprescindible, y siempre tocamos temas, aunque dolorosos, algunos de sentimientos de niños, pues sabemos que eso nos va uniendo. Bueno, hicimos un gran equipo, eso es lo que quiero decir, capitaneados por los jóvenes. Yo fui de las que más tarde me integré de corazón, digamos. Yo seguí esperando que ya acabe, pero no iba a acabar. Cada vez era peor y cada vez era peor, cada vez. Primero creímos que 40 días, le llamábamos cuarentena, y después pasaron los 40 días y bueno, ese trabajo y la unión con la ANTI fue muy importante. Y después abren una convocatoria del Helénico y el IMBA para espacios independientes. Ganamos, teníamos que proponer una puesta en escena que ya habíamos propuesto, o sea, la teníamos pensada para hacer este año, que se llama Tú eres tú. Esta es un teatro para jóvenes con estos temas tabú de un niño homosexual y la no aceptación de su madre. Entonces, invitamos a un director a que nos dirigiera desde Portugal, que fue una maravillosa experiencia trabajar con el director de Portugal que hacía la apuesta. Pero por acá teníamos a Jonathan Daí, que fue el actor, Amaranta, la dramaturga, y yo, la directora de toda la apuesta, digamos, de títeres. Se hacía la apuesta, trabajábamos 2 veces a la semana con él, y de ahí en fuera teníamos hasta 3 sesiones, Jonathan y yo, con Emiliano, porque entonces en el teatro uno monta la obra, queda, estás viendo al actor, y lo más que haces es desplázate, baja en el escenario, a la derecha, a la izquierda, acá no. Si la cámara se movía un poquitito así, cambiaba todo el concepto. Claro. Entonces Oiga, maestra, pero eso no ocurre, por ejemplo, bueno, esto estamos hablando de la experiencia de teatro, pero por ejemplo, en tu caso, Adán, ¿qué pasó? ¿Había este miedo, había esta necesidad de pensar en cómo vamos a sobrevivir? ¿Cuánto tiempo pensaste que esto iba a pasar? Porque bueno, tu panorama también pues es amplio, periodista, traductor, editor. ¿Cómo se miró al principio este golpe que a todos nos sacudió? Sí, hola Verónica, hola Lourdes, hola Jesús, qué hola, gusto ¿cómo estás, saludarlos en este fin de año, quizás del año más raro que ya hemos vivido la mayoría de todos. No sé si el más duro, pero sí el más extraño. Y pues precisamente como dice Lourdes, lo primero que hubo fue miedo, incertidumbre,
no solo en un mundo que en general es complicado, sino en un país que usualmente es complicado, ¿no? Entonces, me parece que yo estoy hablando quizás desde un cóctel un tanto extraño, que puede ser desde el periodismo cultural, desde las relaciones cercanas que tengo con las editoriales independientes, y también pues con los otros trabajos que uno hace, como dar clases o todo este tipo de cosas que uno tiene que hacer, como estos 8 trabajos que dice Juan Villoro que necesita y son indispensables para cualquier persona que se dedique a la literatura, si no estás desempleado, si tienes menos de 8. Y en fin, lo primero fue eso de qué vamos a vivir, qué va a pasar, van a sobrevivir los periódicos, van a sobrevivir las radiodifusoras, van a sobrevivir las televisoras. Y una vez que vimos que sí, que no iba a ser una cuarentena, la supervivencia, como bien dices, Verónica, depende de la adaptación, ¿no? Me parece que incluso el símil que podemos hacer es el de una guerra, que durante las guerras lo que es terrible, pero lo que se tiene que hacer es acostumbrarte y entrar en una nueva normalidad, justamente, ¿no? Y creo que esa nueva normalidad comenzó en el momento que cierran librerías, en el momento que no puede haber entrevistas, en el momento que no puedes ir a dar clases, y bueno, ¿qué va a pasar, no? Y creo que si somos optimistas, el lado bueno de todo esto es que estas redes sociales, esta tecnología que tenemos virtual, llámese Zoom o cualquier otra forma donde nos conectamos, dimos un paso de 10 años, ¿no? Que en realidad estábamos de una forma gratuita, quiero decir, de una forma innecesaria, viviendo en el pasado por simple comodidad. En fin, por ejemplo, algo que puede servir para entender esto es que las editoriales, hasta antes de la pandemia, vivían un número muy alto de sus ventas de las librerías, es decir, de lo que la gente iba y compraba de manera física. Una vez que cierran las librerías, dicen, bueno, pues también hay algo que tenemos desde hace tiempo que no hemos trabajado bien, que son las tiendas virtuales de cada editorial, las tiendas virtuales de cada librería. En fin, fue adaptarse a todo esto, fue un salto, me parece, hacia el futuro en ese sentido, y la incertidumbre, como desgraciadamente siempre sucede en el ser humano, la incertidumbre fomenta la creatividad. Entonces, creo que ha habido cosas muy creativas, desde cursos en líneas, desde ferias virtuales, desde cómo se venden los libros en ferias virtuales, y hemos descubierto, me parece, que por ejemplo la FIL de Guadalajara nunca había tenido tantos espectadores, y creo que la palabra es la más adecuada, como hasta el 2020. Fue el momento en que más gente se pudo acercar a esto, y sobre todo me parece que si de algo puede servir esta incertidumbre y este miedo en este medio cultural es para romper tabúes, ¿no? Que me parece que las élites culturales son siempre muy cerradas, son mundos donde si perteneces puedes entrar, es decir, entrar de manera literal a una presentación, y si no, no, porque no sabes dónde es, porque te queda muy lejos, en fin, por diferentes circunstancias, porque no vives en la ciudad donde están estas élites. Me parece que esta pandemia, lo positivo que ha tenido es que ha cambiado los medios, es decir, se ha hecho virtual, muchas cosas que no necesariamente tenían que ser virtuales, y este cambio de medios me parece que ha incluido a muchas más personas, aunque esto es lo negativo, por supuesto, nunca se ha ganado el mismo dinero, por supuesto, que se hubiera ganado en un año normal, ¿no? Obviamente. ¿Ustedes creen que, bueno, ustedes creen que si hubieran esperado un tipo de ayuda gubernamental, es decir, si no hubieran actuado por iniciativa propia, entrando a esta cuestión de las redes sociales, a este proceso de adaptación que tú mencionas, Adán, ¿el escenario hubiera sido peor para ustedes? Bueno, yo en lo personal pienso que sí. Me parece que de una forma desafortunada, en México no confiamos en las autoridades cuando suceden catástrofes, llamémosla temblores, sobre todo, ¿no? Huracanes, es más bien, nosotros tenemos que resolverlo porque sabemos, tenemos la experiencia de que la ayuda siempre llega tarde y mal. Entonces me parece que este no esperar creó algo muy bueno, y es justo de lo que hablaba Lourdes, que son alianzas, ¿no? Ella habla que en el teatro se llevan muy bien, que se nota, quizás que no hay tanta competencia. Creo que no hay medio muy competitivo el mundo de los escritores, donde la mayoría se caen mal. Y y entonces puedes decir, bueno, acá también, somos un conjunto, y si no nos aliamos, si no hacemos algo entre nosotros, vamos a desaparecer. Entonces,
creo que no esperar que venga el recurso de afuera, sino tú decir cómo vamos a poder hacerlo, creó vínculos que son valiosísimos y que si ya llegara una ayuda, digamos, en el futuro, sería algo a favor, ¿no? El caso de ustedes, maestra, de Marionetas de la Esquina. Yo creo que vamos a salir igual, pero hay un planteo que hago. Que puedo entender que casi todo el presupuesto se fue a salud. Puedo entender que el país cuando entró López Obrador, está muy desmantelado el país. Sé que en salud estábamos en el piso. Sé que se tuvo que utilizar todo eso. Pero esto aunado a esta política cultural de darle prioridad a lo que son las culturas populares, que no las desvalorizo para nada, al contrario, pero no puede ser que porque tu política se vaya hacia lo que se llamaban culturas populares. Yo no quisiera hacer una diferencia entre arte y artesanía, pero hay. Entonces, y entre bellas artes y arte popular, pero hay la diferencia. Entonces, lo que yo creo es que que no era el momento de hacer un cambio tan drástico, tan marcadamente, o sea, se tiene un proyecto, se sabe que la Secretaría de Cultura tiene un proyecto de cultura comunitaria, que ahora ya sé que le recortaron casi todo el presupuesto, no sé por qué, nunca nos han dicho, pero creo que sí hubiera sido un poco menos duro y menos agresivo que nos hubieran dejado. Nos dejaron. Yo así lo siento. Por supuesto, tenemos una gran imaginación. Yo siempre digo que no se nos nota la necesidad porque nos amarramos una toalla a la cabeza y decimos que es un turbante y nos lo creen. O sea, somos capaces de crear. Somos creadores. Teatro, letras. Bueno, yo tengo una familia de literatos, son mis hermanos. Todos somos creadores. Entonces, somos creadores y podemos inventar de la nada, pero la sensación de abandono no te la quita nadie. Y más cuando uno ya tiene preparado un año, ya teníamos algunas ventas hechas, como lo estaba diciendo antes, y de pronto eso se cae y no hay apoyos, no hay. Y no hay pagos, vinieron muy tarde. Entonces empieza la desesperación. Hay gente, yo pues bueno, por supuesto por mi edad tengo mucha más experiencia y en eso sí es útil la experiencia, en asentar los ánimos, en no se desesperen, en no se enojen, vamos a trabajar, vamos a seguir creando. Creo que sí nos han soltado, que sí faltó un apoyo más certero, más falta. Y a lo mejor, si utilizaron parte del presupuesto, como supongo que es, aunque no nos lo digan, para cubrir todos los hoyos que la pandemia destapó, o sea, que ya estaban, pero que no se veían, pues yo creo que eso sería muy inteligente decirlo. ¿Saben qué? Se cuenta con esto porque todo esto se utilizó para salvar vidas, pero no nos dicen, nos siguen tratando como menores de edad. Eso es lo que yo no puedo entender. ¿Por qué no nos dicen? ¿Por qué nadie nos da nunca un informe en cultura de a dónde se aplica el dinero? ¿Por qué? Por ejemplo. Y ese sin duda es un gran problema, ¿no, maestra? Y además mencionaba un poco el tema de las artesanías y de la cultura popular. Bueno, no siempre van los recursos hacia allá, las comunidades indígenas no siempre están recibiendo esos apoyos y una de las grandes quejas que están teniendo todos los colectivos es que una gran parte del presupuesto
de 2020, 2021 y quién sabe si hasta el 2022 está yendo hacia el proyecto Chapultepec, pero bueno, eso sería como para otro tema. Antes, si nos permite, vamos a hacer una breve pausa para que podamos tomar un poquito Yo de voy por una agua, si agüita, ¿eh? quieren algo más fuerte. Maestra. Si quieren algo más fuerte ya ¿Estás será decisión de espirituoso? cada quien, pero muchas gracias por estar con nosotros. Si me permiten, entonces vamos a hacer una pausa y seguimos. Pues muchas gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos esta tarde para hacer este balance de distintos momentos y en distintos ámbitos de la vida cultural y artística de nuestro país, sobre todo a lo largo de este 2020. Agradecemos la paciencia, por supuesto, de la maestra Lourdes Pérez Gay, que sigue con nosotros. Maestra, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a ustedes, gracias. Y por supuesto, de nuestro querido Adán Ramírez Serret, que también nos acompaña, él con una visión acerca de los libros, acerca del mundo editorial que tanto conoce. Verónica Romero, muchas gracias. Al contrario, Jesús, gracias por acompañarnos, también estar con nosotros en este espacio de reflexión y de este tiempo de compartir la experiencia. Hablamos ya de la precariedad, hablamos ya del impacto que ha tenido la pandemia, hablamos ya de las iniciativas que tuvieron, hablamos ya de la política cultural que, como decía la maestra Lourdes Pérez Gay, pues los ha abandonado, ese es el verbo que utilizó. Y el tema que ahora a mí me gustaría que habláramos un poco más es acerca de cómo recibe el público estas iniciativas que tuvieron por cuenta propia. Es decir, cómo recibe el espectador de pronto encontrarse con esta noticia de que teatros cerrados y de pronto buscarlos a ustedes y encontrar seguramente propuestas frescas, innovadoras. ¿Cómo responde el espectador ante esto? Si quiere, maestra, hablamos de su experiencia, principalmente porque son los niños y con los niños pues no se puede jugar, los niños son muy auténticos en sus respuestas, entonces me imagino si en persona se levantaban y decían esto no me gusta, ¿cómo lo hacen ahora con las redes? También hay que recordar esto, los niños pasan mucho tiempo frente a la computadora tomando clases, frente a la televisión tomando clases. ¿Los niños de verdad quieren teatro otra vez por computadora? Esto que estás diciendo es absolutamente acertado, Verónica. Sucede, si vas a trabajar para jóvenes, como hicimos con la obra Tú eres tú, es más fácil. Primero, es un tema escabroso, un tema que casi nadie se atreve a tratar. Muchos niños se sorprenden, pero les gusta, porque hablar de homosexualidad en un joven no se ve siempre, y es muy interesante, fue muy interesante la reacción de los niños, de los papás, de algunos papás que decían que eso no era para niños, como siempre, pero era mejor. ¿Qué pasa? Con los niños como de lo que se llama las infancias, la primera infancia, imposible. No puedes trabajar. O sea, nosotros tenemos obras para primera infancia, para primaria baja y para primaria alta y para secundaria. Secundaria sería, o sea, primaria alta y secundaria sería la obra de Tú eres tú, que es más fácil, que los niños conecten. Y para la primera infancia es más difícil, están cansados de las pantallas,
realmente la pantalla dejó de ser un placer para convertirse en el remedio de escuela que es, ¿no? Y no todos los maestros, hemos de decirlo, hacen un gran esfuerzo, pero no todos están preparados ni para hablar rápidamente como de una manera mucho más concreta como las cámaras requieren, porque el maestro también está acostumbrado a una interacción física, exactamente igual que en el teatro. Y entonces está esperando la respuesta en los rostros de su público, que son los niños, para ver si la entendieron o no la entendieron. Esto es lo que ha estado pasando y entonces los niños se han vuelto, la verdad es que ahí los que trabajan más fuerte son los papás. Los papás que tienen que estar pendientes de si un niño entendió o no entendió. Y si el papá o la mamá viven en un departamento chiquitito donde hay 5 niños, me puedo imaginar la locura que eso es. Entonces yo siento que la pantalla dejó de ser placentera. No era el momento de ir a ver algo que te gustaba para reírte después de venir de la escuela, sino que se convirtió en la obligación. Eso los aleja del placer un poco. Pero por eso decidimos nosotros en este caso hacer pequeñas cosas muy cortitas y que se entendieran muy rápido. Entonces ahí fue que hicimos cuentos, por ejemplo, para los de primaria baja, cuentos que no duraran más de 6 minutos, que tuvieran mucho color. Empezamos a trabajar títeres de sombras y la vaca, que es un personaje creado por... El títere está creado hace mucho para una de nuestras obras que se llamaba Dibújame una vaca, y Amaranta, que recreó el personaje y que tiene una intuición con los niños muy, muy impresionante. Entonces se hizo muy rápido. Entonces la forma en que logramos pequeñas cosas, como una capsulita muy, muy, muy pequeña, y ahí podrían los niños entrar. O la otra, la vaca en vivo, que hacemos los viernes, en la que la vaca lo que hace es interactuar. Entonces, si los niños preguntan, echan relajo, mandan emojis, chocolatitos, sandías, todo eso que les permite ser parte del juego. Pero ha sido difícil, pero la reapertura es la que fue un reto, un gran reto. Volver a abrir estos 2 meses que pudimos abrir fue un reto. La gente tiene miedo. Nosotros a la comunidad, que es nuestro público, esta comunidad de padres, decían que tenían miedo. Entonces el teatro lo cerramos. ¿Y qué hicimos? Pusimos en el patio de la titería, que tenemos un espacio al aire libre, la techamos y ahí es donde pudimos hacer las funciones. Por supuesto, no hay la magia de la luz, y entonces nuestros montajes también se transforman en hacer un teatro al aire libre, con un poquito más acogido, porque tenemos todo lo que hacemos en la titería, los teatrinos, las escenografías y todo esto. Y las alianzas, por supuesto. Las alianzas. Menos riesgoso también, ¿no? Para la propagación del coronavirus. Por supuesto. Y tenemos la ventaja de poder tener un espacio abierto. Gran ventaja. Claro. Pero aún así poco público, y entonces yo digo que era como simbólico regresar, porque no hay ganancia, ninguna. Los actores sabían, por ejemplo, estábamos programando 11 funciones, hicimos 9, de las 9 pues, se pagan 9, no se pueden pagar todas. Jamás en la vida he hecho eso, porque si está convocado un actor tendría que cobrar, pero no podemos. Entonces, ahí es donde empieza la palabra que más odio en la vida, que se llama precarización. La odio por cómo suena y la odio por lo que significa. Ha sido duro. Y igual ahorita ya volvemos a cerrar, por supuesto, y el chiste es que la gente, cuando podamos volver después de la vacunación, creo, es ver de qué manera entusiasmas, de qué manera se vuelve a vivir aquello. Es dificilísimo. Tenemos que ver la nueva normalidad. ¿Cuál es y qué vamos a hacer? Reinventarnos nuevamente. Y reinventarnos a partir de nada, de no tener con qué. Ok. Difícil. Adán, no soy pesimista, soy lo más optimista que hay, pero en este caso es difícil. Y un poco Adam lo decía en algún momento, ¿no, Adam? Que te parecía que desde la Feria del Libro de Guadalajara, con esta labor que habían estado desarrollando, pues resultaba interesante porque habían llegado un mayor número de públicos, pero también en algunos momentos se dio como una saturación en la oferta,
Y lo que tiene la feria es el contacto con el público, con el lector, el contacto con los libros, bueno, creo que los 4 que estamos aquí y la gran mayoría de quienes nos escuchan en este momento saben de la sensación que es abrir un libro y empezarlo a oler y a sentir, ¿no? Digo, no estamos en contra de los libros electrónicos, pero sí un poco. Pero Adam, sin duda es un cambio que también marcó otra manera de entender y de acercarse a este tipo de temas, Adam. Claro, me parece que no hay discusión entre la importancia del estar frente a frente, de la experiencia de tocar un libro, de estar frente a una persona. Bueno, esa riqueza me parece que es incuestionable. Y quizás lo que descubrimos es que ahora, como no podemos hacer esto, tenemos que hacer todo de manera virtual. Y yo creo que la buena noticia en realidad es que no compiten, sino que estábamos, insisto, desaprovechando esta herramienta que ya llevaba un rato entre nosotros, que es todo este mundo digital. Y me parece que sí, como dices tú, hubo una saturación de eventos, porque las editoriales, la gente que se dedica a esto, pues algo tenía que hacer y de repente sí ya decías, bueno, justamente termino 3 juntas de Zoom, estoy trabajando todo el día para entrar a una presentación virtual, pues no, gracias, ¿no? En general, ahora la ventaja que tiene quizás también es que la puedes ver en otro momento, ¿no? Puedes adelantarle, puedes editar, solo escuchar lo que te interesa, que eso pues en carne y hueso cuesta trabajo adelantarle a alguien, ¿no? O más bien lo que tengas que hacer. En fin, me parece que se tuvieron que hacer todas estas experiencias por necesidad. Me parece que sobre todo ha sido un año de probar qué es lo que se puede hacer en este otro lado, porque además pues no había otra opción, era eso o morir, ¿no? Era eso o desaparecer en muchos sentidos, y creo, no sé ustedes qué piensen, que ha transformado todo y lo ha actualizado, ¿no? Escribir las notas del periódico, escribir una entrevista, transcribirlas se ha transformado, me parece. Creo que este año no solo es pandémico, sino axial en ese sentido, ¿no? Creo que va a marcar un antes y un después en todas las formas en las que habíamos vivido, y sin olvidar para nada la tragedia, y la más potente sin duda es la gente que ha muerto durante esta pandemia, ¿no? Pareciera que llegaron para quedarse, que la virtualidad llegó para quedarse y combinarse con lo presencial, ¿no es así? Hay gente que dice que no la va a dejar de lado. ¿Ustedes en la titería maestra piensan No, no la abandonar? vamos a dejar de lado, incluso muchas de las obras están, les llamamos híbridas, o sea, es con público, pero también hacemos Zoom de las obras. Lo que sucede es que muchas obras no se prestan para esto, ¿no? No es lo mismo que dar una conferencia, que si es un buen conversador, una persona que maneja bien las palabras y todo, pues llega bien al público y sabe a dónde ir. Pero en el teatro hay movimientos, por ejemplo, que son imprescindibles en la escena, que llenan la escena, pero que en la pantalla no se ven igual. Igual, sí, vamos a seguir haciendo nosotros trabajo híbrido, porque también vendemos boletos híbridos, digamos, para Zoom, y vendemos boletos presenciales. Pero hay otras que querríamos conservar para, para presencial, o la que fue creada para pantalla, que fue Tú eres tú, ahora la vamos a hacer híbrida, ahí va a estar el reto. Para mí es más divertido, por ejemplo, que la gente vea lo que se ve en la cámara y lo que se ve tras la cámara. Entonces eso sería como una cosa llamativa. Entonces, a lo mejor tendríamos que empezar a trabajar de estas dos maneras, hacer un montaje de una manera y después invitar a la gente a ver cómo se funciona, que puede ser muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Igual no podemos decir, yo creo que sí que hemos crecido mucho, creo que nos bajó el ego mucho, creo que la inseguridad que vivimos, no que hemos vivido, que vivimos, nos hace cuidarnos más, nos hace valorar más a la gente que tienes al lado, y también a mí me hace a veces enojarme tanto con la gente que no se cuida, que no se tapa la boca. No saben cómo me enoja. Yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué es esas? Eh,
ese no pensar en el que tienes enfrente, en el que tienes al lado, en el que a lo mejor el que viene caminando tiene diabetes y si tú lo contagias se va a morir. O sea, esa sensación también de que no me importas me enoja mucho. A cambio hay otras personas maravillosas que se cuidan mucho y que nos cuidamos. O sea, al cuidar al lado te estás cuidando tú. Esa solidaridad que se ha desarrollado es muy hermosa. También queda en Pero a la vez evidencia, insuficiente, ¿no, maestra? que hay muchísima gente que no le importa, o que si no lo ve, fíjate, en los terremotos tú veías los edificios caídos y ahí te sale la solidaridad porque pues ya ni modo, ¿verdad? Está todo roto. Pero si eso no aparece, si no hay un enemigo visible, de pronto lo ignoras. Y entonces, tengo muchos amigos en Argentina que se comunican conmigo, pues mi esposo fundó Marionetas de la Esquina y es argentino. Ya es un viejito de 85 años. Entonces, me cuentan que allá sí les prohíben salir. Los números pares y los números nones salen en diferentes días a la calle. Y aún así la pandemia crece. Y aquí sí, no hay esa exigencia, pero pues a lo mejor reaccionaremos algún día en la vida. No tengo esperanza en eso. Adán, ¿y tú crees que en el campo de la escritura los autores hallaron más gente a través de la virtualidad? Que quizás Claro, sí agarraron un nuevo lector. por supuesto, de manera increíble. Qué bueno que lo preguntas. Justo quería mencionar que esa otra parte que está olvidada usualmente, que es la imprescindible, que son los lectores. Me parece que ahora han sucedido dos cosas muy importantes. La primera, que han respondido de una forma increíble, digamos, como solidaridad, de apoyar a las editoriales, de comprar libros, de mencionar que justamente lo que más se puede hacer ahora es leer, ¿no? Todo aquello que tenías abandonado, si ya no quieres estar en la pantalla y estás cansado de ella, pues bueno, hay un invento por ahí de 500, 600 años que se llama el libro al que te puedes acercar. Y me parece que los lectores han sido el gran descubrimiento, la gran maravilla y sobre todo la gran sorpresa de manera positiva. Creo sí, además, que sí los acercan a los escritores por este tema de las élites culturales, ¿no? Que imagínate, estás en la Ciudad de México y vives muy al norte de Historia de Cuatro Caminos y la presentación es al sur de la Ciudad de México y empieza a las 7:30 de la noche, pues no vas a poder ir, ¿no? Tienes 20 años o tienes 22 o la edad que tengas y va a ser hacer un esfuerzo sobrehumano que mucha gente lo hace, por supuesto, pero también desde tu casa lo puedes hacer y además le puedes escribir al autor o a la autora y le puedes hacer preguntas y puedes estar mucho más cerca, puedes dialogar más con las propias editoriales, puedes dialogar con los escritores. Y yo creo que también algo que dijo Lourdes muy importante tiene que ver con el ego, digamos, de decir, bueno, también nos tenemos que acercar a los lectores, que han dicho los escritores, quizás algo que puede sonar obvio, algo que puede suceder, sonar natural, pues a muchos escritores y escritoras les dan flojera, sus lectores o les daban flojera y decir, bueno, tienes que acercarte a ellos, porque ellos son las personas que te leen, ellos son las personas interesadas en tus libros, y justamente ante la necesidad, pues han tenido que hacerlo. Muchas personas, muchas escritoras y escritores, sin duda, siempre han sido generosos con sus lectores, no digo que todos. Y, en fin, creo que el gran protagonista, me parece, de esta pandemia en el mundo de la literatura son las lectoras y los lectores que han ayudado a que los proyectos que han hecho las editoriales y las ferias del libro hayan sido, dentro de lo que cabe, un éxito, ¿no? Sí, tomando en cuenta muchos de estos esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, como fondeadoras y todo ese tipo de Exacto. trabajos que también sin duda resultó muy importante y de gran apoyo para la industria, para las librerías, este esfuerzo que se intenta de reactivar a las librerías mediante el aprovechamiento de las mismas editoriales, la solicitud a través de editoriales y que sean las librerías quienes se encarguen. Dentro de todo, en el mundo del libro se coincidió en algo: si no se reactivan las librerías, el mundo del libro como tal desaparecería, porque a final de cuentas es esa la caja donde entran todos los recursos. En el caso del teatro, maestra Pérez Gay,
Si no se reactiva, ¿qué? Necesitamos reactivar todo, se necesita apoyar todo. ¿Qué se tiene que hacer pensando en una especie de recuperación? Tomemos en cuenta, además, les agradezco mucho que estén con nosotros, que ya nos quedan unos cuantos minutos de este programa especial. Yo creo que en el caso del teatro, nosotros en la ANTI tenemos un proyecto presentado a la Ciudad de México que se llama Butaca Vacía, y estamos pidiendo sí un apoyo, no para que quién sabe para qué suceda, sino para que la gente venga al teatro. O sea, porque además le sumamos al miedo a venir la falta de dinero. La mayoría de la gente se lo piensa para ir a gastar para entrar a un teatro. Y en el caso nuestro, que casi siempre por lo menos son 2, pero casi siempre son 4 o 5 los que vienen porque es familiar, está muy difícil. Entonces sí estamos pidiendo un apoyo para que nos compren por lo menos 40 boletos por función. Se estaría haciendo un trabajo social porque la gente podría venir de manera gratuita, los otros boletos se pueden vender o no, pero de esa manera hay un mínimo para salir. Está presentado a la Secretaría. Cuando estaba Alfonso Suárez del Real se presentó y nos dijo, creo que se va a hacer hasta el próximo año, entonces estamos esperando, pero no quitamos el dedo del renglón porque ese apoyo nos serviría para dar un pequeño levantón y no quebrar. Entonces, y seguir adelante y seguir promoviendo, pero es una doble beneficio. Nos apoyan a nosotros, pero también la gente tiene confianza de ir, porque la verdad es que somos absolutamente impecables en la manera en que se recibe a la gente. Estamos con las viseras, estamos con tapados de la boca, se sanitiza, todo. Después de cada función limpiamos todo el teatro. No somos, al contrario, somos gente muy responsable porque, bueno, nosotros mismos estamos arriesgando la vida. No estamos en pantalla, estamos en vivo, y si alguien llega enfermo, nos enfermamos nosotros también. Entonces es uno de los proyectos que hemos presentado. Esperamos que se pueda aplicar. Ya nos dijeron que sí, pero no nos han dicho cuándo. Muy bien. Adán, hay algo que sí me gustaría que le comentaras al Radio Escucha, y es esta cuestión del cierre de librerías en esta época donde uno puede regalar un libro y donde sin duda era como una oportunidad para darles un poco de respiro. Platícanos un poco cuál es el impacto y cuál es la alternativa que tienen los lectores para apoyar y por el otro lado, pues para regalar, ¿no? Claro, fue una noticia terrible en realidad este cierre de librerías en el momento más importante, casi podríamos decir, del año, porque es cuando regalas un libro justamente en estas fechas. La única recomendación pues es buscar a las librerías que estén trabajando ahorita, que estén atendiendo, que puedan hacer alguna entrega de libros, ¿no? Se pueden enviar los libros sin duda, búsquenlos de manera electrónica, eso les digo, esa es una gran opción ahora. Sé que no es lo mismo regalar un libro electrónico que un libro físico, sin embargo es lo que ahora podemos hacer, buscar, insisto, a las que todavía tengan los libros físicos, sobre todo que estén trabajando, porque ahorita en la Ciudad de México las cosas no están para nada sencillas, con el semáforo como está. Entonces, bueno, la recomendación es buscar las librerías que les puedan enviar libros y comprar los libros electrónicos que puedan. Yo creo que esa es la opción ahora y pues sí, fue un balde de agua fría esta cerrada, que bueno, también es incuestionable, ¿no? Las cosas estaban muy duras y se tenía que hacer así, pero sin duda fue una pésima noticia, ¿no? Hace unas semanas la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, con cifras que de pronto también pueden resultar cuestionables por el porcentaje que manejan, decían que si se permanecían abiertas las librerías y todos los negocios en esta época decembrina, la disminución en sus ventas iba a ser de alrededor del 20%, pero si cerraban, ese porcentaje se iba a incrementar al 30%, lo que ya sin duda habla de cuál es el impacto que tiene para toda la industria del libro el cierre de estos espacios. Como bien dice Adam, habría que tomar en cuenta un poco la propuesta que tienen muchas de estas librerías de hacer los envíos en ciertas zonas de forma gratuita, en otros pues a través de estas empresas que se dedican a hacer los trabajos de mensajería, pero bueno, de nueva cuenta estamos a estas alturas en semáforo rojo, por lo menos de aquí
hasta el 10 de enero son días que son muy difíciles, días que para la industria editorial iban a resultar importantes. No sé hasta qué punto para el teatro, Lourdes, iba a resultar importante todo este periodo, pero bueno, hay que esperar hasta el 10 de enero, ¿no? Hay que esperar. De todas maneras, traíamos un vuelo que se vuelve a caer. Eso es lo que sucede, vi uno empezando a volar otra vez. Y hay que volver a empezar. Y vamos a volver a empezar, por supuesto, eso que ni qué. Pero decir lo que uno piensa, y creo que sí, que no nos abandonen. Yo creo que la cultura es imprescindible. Hagamos lo que hagamos, a lo que nos dediquemos en la cultura, es imprescindible. Es un motor que cambia la mentalidad de la gente. Y entonces esa mente que se transforma es la que enriquece a los países. Es imprescindible. Quizá nos haría también la cultura más sensibles, ¿no? Quizá pensaríamos un poco también en la gente, en los médicos, en este sector que se la está arriesgando y que nos hace también cuestionar si los ciudadanos nos hemos comportado pues a la altura de la circunstancia, ¿no? En pensar en nosotros y no pensar en quien está en hospitales, en quien deja su propia familia, en quien arriesga su propia salud para salvar al resto durante 9 meses. Quizá la cultura nos serviría un poco para ello, para ser un poco más sensibles y empáticos ante la situación, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que una persona que va al teatro o que lee, imposible que vaya a atacar a una enfermera porque lo puede contagiar. Que eso es lo que ha sucedido en muchos lugares. Imposible, porque el cerebro la manera de pensar te cambió radicalmente. El teatro te produce empatía y la lectura te hace un nivel de concentración imprescindible para pensar en los demás. Claro que bueno, sobre todo ahorita que tenemos que estar encerrados, parece un lugar común, pero es cierto, la única forma que tienes de salir es mediante la imaginación, y la imaginación sin duda está en la imagen, puesta en la televisión, en las series, en las películas, pero también en la lectura, ¿no? Siempre pensar en esto que dice Borges, ¿no? De los sueños, que se parece mucho a la lectura, que cuando sueñas o cuando lees, tú eres muchas veces el escenógrafo, el coreógrafo, el director de escena, el público, el dramaturgo, el actor, digamos. Entonces, eso puede ayudar, digamos, en un nivel práctico al estrés, a la depresión, a la frustración. Puedes sentirte mucho más tranquilo quizás, y descubrir a lo mejor la oportunidad es de descubrir un mundo que no conocías, que siempre estuvo frente a ti, y si tienes la posibilidad de tener un libro en tu casa o de adquirirlo, ¿no? Claro, imprescindible. Pues de esta manera hemos llegado al final de este programa especial, este balance, una mirada, por supuesto, a partir de creadores, de hacedores del arte y la cultura en nuestro país sobre lo que ha sido este año pandémico, este 2020 pandémico. Desafortunadamente, como bien lo dijeron a lo largo de estos minutos, pues todavía nos esperan cuando menos varios meses en la que tendremos que seguir esforzándonos desde diferentes perspectivas para mantenernos y mantener también toda una industria. Verónica Romero. Pues sí, ha sido sin duda un año difícil. Agradecemos este tiempo que ustedes han dedicado para nuestros radioescuchas, para que conozcan esta experiencia, para que se alimenten, para que se animen a seguir viendo lo que hay de teatro en línea, para que se animen a leer en línea, para que se animen a adquirir los libros. Y como bien dice la maestra, no los abandonemos, no abandonemos al sector cultural, que pues es el que nos anima y nos alimenta el espíritu, y parece cliché, pero sí nos alimenta en este tiempo, ¿no? La voz de quienes les habla, la voz de la radio, todos estos medios que permiten pues imaginarnos en otro mundo y tener pues la esperanza que nos debe alimentar para seguir durante todavía varios meses en un escenario que pues no es tan halagador precisamente, ¿no? No. Lourdes Pérez Gay, Adam Ramírez Serret, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición especial. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Que tengamos un muy, muy, muy buen 2021. Todos. Se acabe esto. Con que salud. Todos. Con pues salud estaremos del otro lado. Agradecemos a quienes nos apoyan en la elaboración de este programa, Carla Núñez, Roberto Hernández, y por supuesto la jefa del Departamento de Información Cultural, Gladys Peña. Nos despedimos. Verónica Romero.
Gracias, Verónica. Muchísimas gracias a ti también. Gracias, que tengan un buen fin de año en la medida de las posibilidades y siempre hay que pensar que tenemos que seguir adelante. Así es. Gracias, maestra. Gracias, Adán. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Balance 2020. La cultura en el año de la pandemia.